La Universidad de Granada Restaura es una idea del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio que tiene como objeto dar a conocer la labor que se viene desarrollando en estos últimos 4 años, aunque en realidad este trabajo de compromiso con el patrimonio pues, se remonta mucho más allá de este primer mandato de la rectora Aranda. Pero bueno, en este caso esta exposición se centra básicamente en este periodo con el objeto precisamente de dar a conocer la labor desarrollada básicamente por el Secretariado de Bienes Culturales y el Secretariado de Conservación y Restauración, pero que también de alguna manera lo que pretende es dar a conocer el propio patrimonio de la universidad. Estamos en una universidad que va a cumplir pronto su 5º centenario. En nuestras señas de identidad precisamente está nuestra historia, nuestro patrimonio, es lo que de alguna forma también nos diferencia de otras universidades que tienen pues una creación más reciente. Ya demuestra también un compromiso con este patrimonio, un patrimonio que está muy relacionado también con la propia ciudad. La universidad tiene una vocación ciudadana y ha mantenido este vínculo con la ciudad. Aparte de este patrimonio arquitectónico, pues también tenemos un rico patrimonio artístico, básicamente procedente o bien de adquisiciones de la universidad, de las aportaciones también o donaciones de particulares o de instituciones, también de desamortizaciones, que es un patrimonio quizás también más conocido, pero también es más habitual encontrárnoslo en otros contextos museísticos o patrimoniales. ¿Cuáles son los elementos que son quizás más identificativos de una institución como la nuestra, una institución académica? Pues todo lo que es procedente de la propia actividad de la universidad, tanto docente como investigadora, elementos que han tenido un uso muy vinculado a esta actividad académica, pero que se han ido resignificando a medida que los nuevos métodos académicos, docentes, han ido desplazando el interés por estas piezas. Ahí el papel que estamos teniendo y la actividad que estamos desarrollando básicamente es un trabajo de difusión y de concienciación, precisamente para poner en valor todo este tipo de elementos patrimoniales que ya digo caracterizan a la institución. Y por otra parte, claro, tratar de hacer en paralelo una labor de documentación, inventariado de estas colecciones, conservación preventiva y restauración en el caso en que lo requieran, ¿no? Bueno, pues un poco todo esto es lo que venimos a presentar en esta exposición, ya digo, siempre con ese enfoque divulgativo, tratando que todo este patrimonio se conozca, que todo este patrimonio se disfrute y que pueda seguir manteniendo ese valor que le da el hecho de ser un testimonio vivo de la historia de nuestra institución. La exposición se ha concebido como si fuera un gran taller de conservación y restauración. Si nosotros entendemos que la conservación del patrimonio cultural es el conjunto de actuaciones que se llevan a cabo para mantener nuestro patrimonio histórico, artístico, documental, científico, tecnológico, etc., en las mejores condiciones posibles de cara a su transmisión a las generaciones futuras, nosotros hemos intentado reflejar con esta exposición qué es todo eso. Los conceptos son complejos a veces de entender y las fronteras entre un tipo de actuación y otra son muy difusas. O sea, de una manera sencilla hemos intentado que el público entienda cuál es la labor del conservador restaurador, qué es lo que hace. Entonces le hemos dividido la exposición en 4 grandes bloques que tienen que ver con las tipologías de actuación que se llevan a cabo por estos profesionales. La primera recoge la conservación preventiva, que es el conjunto de actuaciones que se llevan a cabo sobre el entorno, en el medio en el que el objeto se encuentra, sin actuar directamente sobre él. De tal manera que modificando, controlando y adecuando las condiciones en las cuales el objeto está situado, pues podemos, por un lado, mantenerlo en las mejores condiciones posibles de conservación, asegurando su supervivencia futura, pero también podemos detener, frenar los posibles agentes de deterioro, causas de deterioro que pueda tener. Hemos intentado recrear una especie de plató o de espacio de documentación
para que se entienda que el primer paso para poder conservar un objeto es conocerlo. Por otro lado, hay un segundo bloque, que es la conservación curativa, que va un paso más allá. Entonces, aquí ya sí hay una intervención directa sobre el objeto, pero igual que en el caso anterior, lo que se hace es frenar la causa de alteración, neutralizarla, para evitar que continúe actuando. Ejemplos de esto podría ser a lo mejor pues una limpieza, o podría ser a lo mejor una consolidación de soporte, una desacidificación en el caso de documentos, por ejemplo. Luego, ya el siguiente paso, digamos, más allá de lo que es la conservación curativa o la intervención curativa, entraríamos ya en lo que es la restauración. Lo que todos entendemos, bueno, o lo que quizá el público en general entiende que es la restauración, aunque la restauración realmente es una parte pequeña de actuaciones, una serie de actuaciones que se incluyen dentro del concepto global de conservación, porque sería el paso siguiente a la conservación curativa. Y sería aquel conjunto de actuaciones en las que nosotros ya intervenimos directamente sobre el bien y significa una modificación de ese bien, en tanto en cuanto que son actuaciones que van destinadas a devolverle al objeto las características originales perdidas, tanto desde un punto de vista físico como estético. Por ejemplo, una reintegración cromática, una reintegración de color, o como por ejemplo una reposición de piezas, que lo que pretenden es devolverle en este caso, pues sería ese volumen o esos elementos que habían perdido en un origen. Junto con el concepto de restauración, también hay un espacio dedicado a la rehabilitación de inmuebles. En este caso, el tipo de intervención sería similar al concepto de restauración, pero como la actuación sobre el bien inmueble. Y de alguna manera lo que pretende también es recuperar estos espacios para otros usos, pero siempre manteniendo y conservando la identidad y las características originales. En todo este conjunto de actuaciones, y para que de alguna manera hacer visible la labor del conservador y restaurador, hemos recreado también en la exposición un pequeño taller de restauración. Evidentemente, estos talleres están adaptados en función del tipo de objetos sobre los que se intervienen. Nosotros hemos pretendido, bueno, pues de alguna manera hacer visible lo que es el trabajo del profesional en este campo. Una de las obligaciones fundamentales que tiene cualquier responsable de gestionar el patrimonio, independientemente de su titularidad, patrimonio universitario, eclesiástico, de arte contemporáneo, es los temas relacionados con la gestión de ese patrimonio, su control. Para ello existen una serie de mecanismos, de herramientas, pero posiblemente el inventario sea el instrumento más eficaz para controlar ese patrimonio. Esos inventarios tienen varias funciones. En primer lugar, tener claro y controlado de qué patrimonio estamos hablando, cuál es su ubicación, cuál es la historia de las piezas que conforman ese patrimonio y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a esa historia, como pueden ser los temas de conservación, de restauración, el préstamo en exposiciones, en fin, lo que sería la vida interna de esas piezas. Pero junto con el tema del inventario, otra de las cuestiones fundamentales que tenemos los responsables del patrimonio es el de su puesta en valor y de su difusión. Y para eso contamos con otras herramientas, como pueden ser las publicaciones. La Universidad de Granada está haciendo un esfuerzo muy grande por sacar publicaciones especializadas en cuestiones de patrimonio, lo que sería la serie de colecciones de los cuadernos técnicos de patrimonio, y las exposiciones, fundamentalmente las exposiciones. En ese sentido también estamos desarrollando un programa bastante activo, bastante enriquecedor de exposiciones, pero además con ciertas peculiaridades. Una de ellas ha sido la de mezclar, la de integrar, poner en diálogo colecciones de distintas tipologías. Tradicionalmente las exposiciones que se han hecho han estado como muy focalizadas en distintas tipologías, o se hacían colecciones de arte contemporáneo, o de patrimonio histórico artístico, o de patrimonio científico. Nosotros lo que hemos hecho ha sido englobar todas esas tipologías y hacer discursos transversales, porque pensamos que eso puede enriquecer mucho más esas miradas distintas que se puede tener sobre el objeto artístico. Junto con las exposiciones y las publicaciones, también estamos llevando a cabo un programa muy fructífero de visitas. Visitas que se ofrecen a distintos colectivos, no solo de la ciudad,
ciudad, sino también a nivel exterior. Esas visitas se centran en grupos escolares, por supuesto, pero también en público especializado, asociaciones y especialmente también para público con alguna discapacidad. Colaboramos habitualmente con asociaciones vinculadas a problemas de salud, también con la ONCE, con lo cual es otra apuesta decidida que tienen los responsables del patrimonio de la Universidad de Granada con la difusión y con la puesta en valor de sus bienes. Y por otro lado también hacemos una importantísima campaña de redes sociales. Hoy en día, como instrumento de difusión, todo lo que está vinculado con lo tecnológico es fundamental. Tenemos varias páginas web y estamos continuamente dando información, una información además que tengo que decir que es muy bien recibida, tenemos muchos seguidores, con lo cual también nos sirve como instrumento para difundir y para poner en valor nuestro patrimonio. Nuestra obligación como gestores y responsables del patrimonio es la tutela, es la conservación, es la difusión y la puesta en valor de ese patrimonio. Dentro de esa política de conservación y de protección del patrimonio, uno de los, yo diría que de los trabajos de los que nos sentimos más orgullosos dentro del equipo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio ha sido el crear este área de reserva. Lo llamamos intencionadamente área de reserva. Esto no es un almacén al uso porque el concepto almacén puede tener una connotación quizá un poquito peyorativa, donde se guardan y se almacenan los bienes. En este caso, este área de reserva, que además es una terminología muy utilizada en muchos museos, lo que hace es proteger, conservar y guardar esos bienes, pero con unas mínimas condiciones expositivas, con la idea de que los visitantes, y de hecho se hace, visiten este área de reserva y vean cómo están expuestas y custodiadas esos bienes. ¿Cómo hemos organizado el área de reserva? La hemos organizado fundamentalmente por tipología, entre otras cosas porque cada tipología necesita y requiere unos niveles de conservación distintos. En este momento nos encontramos en lo que llamamos la sala de los peines, que es donde se almacenan todo lo que sería la obra plástica, grabados, fotografías y pinturas, pero tenemos otras zonas dedicadas a, por ejemplo, la colección de modelos anatómicos, otra dedicada específicamente a la escultura dentro de la colección de arte contemporáneo, otra dedicada a cuestiones médicas y otra dedicada a otras, llamémosle, misceláneas de piezas que conforman nuestro rico patrimonio universitario. Para llevar a cabo todo esto es imprescindible el equipo de personas que trabajan en el área de patrimonio. En ese sentido tenemos conservadores, restauradores, historiadores del arte, historiadores, periodistas que aglutinan un trabajo interdisciplinar que es fundamental para la gestión, la conservación y la puesta en valor de ese patrimonio. Bueno, durante los últimos 4 años la Universidad de Granada ha realizado una apuesta por intervenciones que tiendan a restaurar su valioso patrimonio inmueble. El patrimonio inmueble de la universidad consta de 120 edificios y en la dificultad de priorizar todas las dificultades que edificios con un alto valor patrimonial comportan, pues se han establecido una serie de actuaciones tendentes a paliar los edificios que se encontraban en un peor estado estructural. Quizá la intervención más novedosa y de mayor interés pueda ser, por su carácter integral, la que se efectuó en la Escuela de Arquitectura, antiguo hospital militar. Después de muchos años de obras, de aplazamiento, finalmente en 2015 se produjo la inauguración de un edificio que fue casa renacentista, que fue hospital religioso, que fue Escuela Normal de Maestros y que fue hasta finales, mediados del siglo XX, hospital militar. La Escuela de Arquitectura es una intervención por un concurso que ganó Víctor López Cotelo, Premio Nacional de Restauración, en el cual se integran todos los tiempos históricos, con una intervención muy pedagógica, muy didáctica, que finalmente se convierte en una sucesión de épocas históricas y sistemas constructivos. El patio del 16 queda integrado en un lucernario que recompone un patio musulmán y finalmente todas las intervenciones de los militares quedan integradas en el sistema de aulas, entendiéndose al final como una especie de discurso del tiempo donde todos los tiempos históricos son convocados con una capa de contemporaneidad que lo fija en el espacio y en el tiempo. Intervenciones de carácter menor, no por su trascendencia, sino quizá por su carácter no integral, pueden ser las que ha realizado Pedro Salmerón en la Facultad de Derecho, completando algunas intervenciones que ya se hicieron en el año 2014-2015 a consecuencia de un incendio. Se han completado la restauración de las cubiertas de algunos de sus patios,
todo el elemento superior con elementos aislantes, térmicos y acústicos, y que además son hidrófugos e ignífugos, y que permiten la restauración de parte de las cubiertas que habían quedado pendientes de su restauración, así como los falsos techos que hay por debajo, llenos de instalaciones de cableado que también se han ordenado en una intervención compleja, dificultosa, pero de una afección, digamos, parcial. Dos intervenciones más, una sobre un palacio del siglo XVIII, el antiguo palacio de la actual Facultad de Traductores e Intérpretes, el conocido como Palacio de las Columnas, en el que, en este caso, un patio en forma de U, a diferencia de otras intervenciones neoclásicas con un patio cuadrado, se descubrió durante la intervención que las fachadas antiguas estaban en buen estado, se conservaban en buen estado, y se ha producido una operación durante la obra que ha permitido descubrir una de las fachadas originales de este Palacio de los Condes de Lugo. Además, se ha completado con una intervención sobre las cubiertas, también de restauración, y sobre la fachada principal, en la que hay varios materiales, tanto un zócalo de Sierra Elvira como ladrillo, como elementos calizos en cornisas y frontones. Se ha producido a su limpieza y, en los casos que era necesario, a la reposición de material. También se ha intervenido sobre una importante rejería que tiene, de hierro forjado, con distintos escudos de bronce que se han recuperado y se han incorporado también como parte de nuestro valioso patrimonio. Y finalmente, dos intervenciones en el campus de Cartuja, vinculadas en su origen una a otra, porque el Colegio Máximo es un noviciado que se fundó entre 1891 y 1895 por el arquitecto Francisco Rabadal, para noviciado y también para dar clases de humanidades, de teología, completadas con astronomía. En base a eso se construyó el Observatorio Astronómico en el año 1902. Esta intervención en el Colegio Máximo, a cargo de Antonio García Bueno, lo que ha contemplado es una restauración de la cubierta que se encontraba en un estado casi ruinoso, con reposición de material en algunos elementos, con cerchas de madera nuevas, y con también la restauración importante de las vidrieras, que se han recuperado porque se encontraban en mal estado y aparte desplomadas y con ciertos síntomas de deterioro. Y finalmente, sobre el Observatorio Astronómico, una intervención de José Mellado y Amanda Vicente, lo que se ha hecho es adaptar la entrada para acceso a minusválidos con un pequeño mueble por la parte trasera, a la vez que se ha producido una redistribución interior con las necesidades funcionales que demandaban los usos docentes que se encuentran allí. En la farmacia Zambrano se trata de un bien patrimonial de primer orden que ha recuperado la Universidad de Granada a través de una adquisición a un particular. Se trata de un bien mueble que data del siglo XVIII fundamentalmente hasta su cierre en 2017, pues se trata de un negocio en funcionamiento y consta de más de 400 piezas recuperadas mediante adquisición por la Universidad de Granada y también gracias a algunas donaciones de los particulares. Está compuesta por el mobiliario de gran interés, realizado fundamentalmente en madera de caoba, y los objetos denominados el botamen, además de otros elementos particulares, como es el caso de la pintura mural situada en el techo. El botamen habría que destacar básicamente que está realizado en materiales de gran calidad, piezas de gran calidad en material porcelánico de alta temperatura y vidrio soplado y decorado de un gran interés, y las pinturas tienen también un gran interés, probablemente fueron pintadas a finales del 19, principios del 20, por encargo exprofeso de la familia que regentaba el negocio de botica, y tienen un especial interés en la recuperación que se ha hecho mediante el trabajo de la Universidad de Granada y su equipo de conservación y restauración. En general, los trabajos consistieron en la extracción del lugar y del local situado en calle Reyes Católicos, mediante encargos a profesionales cualificados, una limpieza generalizada, pero con el debido cuidado tanto del mobiliario como de los objetos del botamen, y específicamente la pintura fue la que tuvo un poco más de, digamos, de empeño.
En concreto, hubo de ser extraída del techo donde estaba adherida, básicamente porque se pensaba que era una pintura pintada sobre el aparejo directamente, y se trataba de un lienzo pintado en caballete y posteriormente adherido y colocado en el techo, y esa fue un poco la mayor dificultad que tuvo, una fijación y preparación de la pintura inicial, una extracción con diversos artilugios para evitar rasgadura y otros problemas, y el traslado. Finalmente, la restauración tuvo lugar en la dependencia de la Universidad de Granada, en el edificio Quinto Centenario para la conservación y restauración. Fue debidamente restaurada y conservada, y el ejercicio final de todo el conjunto fue el traslado, ubicación y montaje en el espacio que ahora ocupa de un ala del crucero del Hospital Real, donde permanece a la exposición del público. Esto requirió de la ayuda de bastantes profesionales, del diseño de algunas estructuras particulares, y sin duda los resultados a la vista quedan en doble línea. Por un lado, la espectacularidad del conjunto que nos ocupa, y por otro, la gran labor de recuperación de bienes patrimoniales de interés etnológico, etnográfico y patrimonial que ha hecho la Universidad de Granada en este sentido. Bueno, nuestra idea también con esta exposición es el hecho de que se tome conciencia por parte de la propia comunidad académica, de la sociedad, por supuesto del equipo de gobierno, que ya lo estamos, de la importancia que tiene mantener en el tiempo una acción como esta. No es operativo el trabajar durante un periodo de tiempo si luego vamos a dejar esto en el olvido. El equipo de gobierno, ya digo, somos conscientes de esta importancia. Equipos de gobierno anteriores también han ido haciendo un trabajo importante de cara a este mantenimiento, conservación y restauración de nuestro patrimonio. Espero que la Universidad de Granada, en este caso, podamos en estos 4 años de mandato de la rectora Pilar Aranda cumplir con un objetivo de los que lleva en el programa, que es crear un centro de conservación y de gestión del patrimonio en el que todas estas sinergias que se pueden crear entre formación, investigación y transferencia se puedan poner en práctica y que puedan tener un efecto positivo, por lo tanto, en nuestro patrimonio.